¿Qué tipo de servicios se ofrecen exactamente a través de la plataforma ACOS? Por ejemplo, las comisiones de transacción. Al realizar operaciones OTCI mediante ACOS Wallet, los usuarios pueden pagar las comisiones en moneda fiduciaria o con fichas ACOS. ¿Cuál es la ventaja de pagar con ACOS? Cuando las comisiones se pagan con fichas ACOS, el importe se calcula utilizando el precio de oferta de la oferta inicial más reciente. Quienes hayan adquirido fichas ACOS en una fase temprana podrán pagar comisiones a un coste considerablemente menor a medida que avance la oferta inicial. Ya veo. Entonces, si un titular compró en la primera oferta inicial y espera hasta la tercera oferta inicial, ¿las comisiones serían la mitad? Exactamente. Cuanto más avance la oferta inicial, más económicas resultarán las comisiones para quienes hayan adquirido fichas ACOS en las primeras etapas. Y eso no es todo. Si se utilizan fichas ACOS para adquirir otros criptoactivos, la operación se realizará al precio OTC vigente en ese momento. Como consecuencia, los primeros titulares también podrían adquirir otros criptoactivos a un coste efectivo más bajo. Aunque al tratarse de operaciones OTC, las condiciones finales dependerán siempre de la contraparte. Ya veo. Aquí es donde la regulación 1 de ACOS, el precio de oferta, cobra importancia. Eso no es todo. También está previsto lanzar un servicio para realizar una oferta inicial de monedas en la plataforma ACOS con fichas propias. En ese caso, las tasas de solicitud deberán abonarse obligatoriamente con fichas ACOS. Esto significa que los primeros titulares podrán presentar sus solicitudes a un coste considerablemente menor. Poder emitir tus propias fichas y comercializarlas a través de una plataforma ACOS estable y consolidada parece el comienzo de una nueva forma de tokenómica. Entonces, las fichas ACOS emitidas durante la oferta inicial van pasando de titular en titular y quedan bloqueadas. Al reducirse la cantidad de fichas en circulación, se alcanza la siguiente fase de la oferta inicial, ¿correcto? Así es. De esta manera, el precio de oferta aumenta de forma gradual y constante. En las etapas iniciales, el valor de ACOS todavía puede ser incierto. Sin embargo, como el Public Purchase Price define claramente el nivel de riesgo, los inversores se sienten más inclinados a adquirir y mantener fichas ACOS. Mientras utilizan los servicios de la plataforma ACOS, la cantidad de fichas ACOS en circulación disminuye, el PEPP aumenta. Finalmente, el sistema avanza hacia la siguiente oferta inicial, donde el precio de oferta también se incrementa. Y como existe una regla que impide nuevas emisiones, si desaparece la demanda, la oferta inicial puede seguir avanzando, manteniendo un equilibrio estable entre la oferta y la demanda. ACOS. La siguiente evolución.